Hola amigos, buenas noches. Estamos hoy saludándolos en este miércoles 25 de agosto del año 2021, platicando de nuestras charlas mexicanas aquí en su canal de YouTube Contraargumento. Saludamos a don Alfonso Bravo. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, buenas noches, Leonel. Buenas noches a todos. Gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Bueno, pues vamos a platicar, como siempre, de nuestro querido Estado de México, de algunas cosas que andan por ahí sucediendo en esta vida política, social de nuestro Estado. Hace 8 días terminamos conversando de algunos asuntos, particularmente dijimos que por ahí estaba pendiente el tema del atentado aquel que tuvo la presidenta municipal de Pilcaya Guerrero, en territorio de nuestro Estado de México, y pues que hemos visto que no ha terminado resultando pues ninguna información al respecto, y ahora nos hemos enterado en estos días que la Guardia Nacional ha tomado, pues dijéramos, cartas en el asunto de algún modo, y se ha personado, podríamos decir, en la zona, pues para proteger a la población en principio y pues poner orden en esta zona que yo podría llamar una zona caliente, ¿no? Del Estado de México, de por sí se le conoce a estos rumbos, pero bueno, ¿no? ¿Qué te parece esta decisión del poder para mandar a la Guardia Nacional y de alguna manera tratar de pues, mejorar el ambiente social de la seguridad pública allá en Iztapan de la Sal y el sur del estado? Tú sabes perfectamente bien que esa zona es una zona con cierta influencia, o mucha influencia, de grupos delictivos. Yo creo que si la Guardia Nacional cumple su misión, podría servir para protección de la población, pero para disminuir esta influencia de grupos delictivos. Lo que pasa es que llegó la Guardia Nacional, pero lo significativo es que no llegaron cuerpos de investigación, ¿no? Y una de las fallas grandes de la Guardia Nacional es que es una fuerza militar, no podemos dejar de decirlo, pero no es una fuerza policíaca con métodos, sistemas de investigación, sistemas de inteligencia. Y entonces tenemos equipos muy, vamos a decirlo así, profesionalmente diseñados para combatir la delincuencia, pero tenemos carencia de medios de investigación. Por eso no ha habido los resultados. La fuerza pública, en este caso, que lleva la Guardia Nacional, eh, tiene la problemática, creo yo, de que luego termina siendo una decisión solamente de un lado del poder, ¿no? Y no termina con una total coordinación con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales. Tuve una conversación con una persona que estuvo precisamente el día del atentado y él me decía que ahí en el propio Ixtapan de la Sal, pues sí, ciertamente tomaron sus precauciones, ¿no? Para no llegar al punto, pero que el mismo, pues, la misma presidencia municipal, pues como que lo daba como un hecho más, ¿no? Y comentaban por ahí que la gente decía, la misma gente del gobierno municipal, pues que ellos no se metían en esos asuntos, porque ellos, esos asuntos ya los tenían, digamos, de alguna manera en la vida cotidiana, y que la presidencia municipal prefería mantenerse al margen de esos asuntos, que fue muy mediático, porque decían ahí que había mucha gente que había sufrido eso sin ser famoso, ¿no? Pero también comentaba esta persona que, por ejemplo, ese mismo día tuvo que pasar también a Tonatico, ¿no? Y hablaba él, me platicaba esta persona con tristeza, decía él que pues ya eran como las 5 de la tarde, 4 de la tarde, y prácticamente ya no había gente, pues en el centro de Tonatico en este caso. Y entonces aquí lo grave es que
este problema de la inseguridad pues ha también dañado la convivencia social, porque en municipios como estos, pues es muy triste que pues ahora sí que a plena luz del día ya no se pueda circular y hacer lo que la vida de hace 10, 15 años nos decía, o hace menos, que era común. Entonces, estos efectos de la violencia en el Estado de México, en el sur particularmente, no solamente es sangre, ¿no? Sino también daña la convivencia social. Y mira, yo te iba a comentar, lo decía hace un momento, la Guardia Nacional parece ser un elemento de contención, no es no es un equipo de investigación, un equipo policial. Y entonces, ciertamente pone sus campamentos, pone eh, sus fortalezas, por decirlo así, y patrullan, pero no hay investigación para la contención. Es un primer tema. El segundo tema es, fíjate lo grave que es el caso Iztapan de la Sal, del mismo Tonatico, de ahí te vas hacia Zumpahuacán y por el otro lado llegas a Malinalco, que es una zona turística por excelencia del estado y que está siendo dañada por la acción de estos grupos delictivos y donde los agentes de investigación, no la policía, sino los agentes de investigación, no están procediendo y por lo tanto los atentados, los levantamientos se siguen dando cotidianamente en esa zona. No suenan tanto porque no son los presidentes municipales ni los síndicos, aunque se dan, pero el tema es la población en general está siendo vulnerada por este tipo de grupos y hasta el momento no se nota una estrategia por parte del gobierno del estado en estos lugares. Te lo podría yo decir con certeza. Malinalco, que es un importante centro turístico, desde temprano empieza la reclusión y quizás tiende a moderarse un poquito la situación de aprehensión hacia el fin de semana, que llega mucho más turistas, pero durante la semana la población sigue siendo azotada por esto, ¿no? Luego te bajas a Zumpahuacán y Zumpahuacán, aparte de que tiene muy buen mezcal, te lo recomiendo. Eh, este, no hay presencia de los cuerpos de investigación y los cuerpos policíacos en la zona y te diría yo, en una zona que se caracteriza también por los cultivos. Es una zona donde se produce algunos narcóticos, ¿no? Algunos de gran impacto y otros de menor impacto, pero se producen en esa zona. Y luego te sigues a Tonatico, te sigues a Iztapan de la Sal, y me falta un lugar muy importante de este lado que es Tenancingo, que Tenancingo también es un buen centro turístico y es un buen centro de comercialización y donde los hechos delictivos son bastante frecuentes, ¿no? Y no hay, no hay una movilización ni de la policía municipal, que habrá que decirlo también en descargo de ellos, poco pueden hacer frente a estos elementos, pero la policía estatal no, y la policía de investigación no aparece en estos lugares, ¿no? Y Fíjate, entonces vas viendo cómo se expande la influencia de estos grupos dentro de esta zona sur. del estado, que es importante porque no solo es la zona que colinda con otras áreas
y otros estados, sino es una zona con buenos climas, buenas condiciones, una zona que genera un buen ingreso por turismo, cada día más importante, y que desgraciadamente cada día está más en manos de los grupos delincuenciales. Pareciera ser una zona olvidada del Estado, ¿no? Fíjate que ahorita que dices eso, obviamente, para quienes no somos de la zona Toluca, dijéramos, o de la zona sur, esta zona siempre la ubicamos rápidamente con los balnearios, ¿no? Con los balnearios ahí de Ixtapan y Tomatico, etcétera. Y particularmente yo quería comentar que además el presidente, bueno, el expresidente Peña Nieto, hasta tiene una casa ahí en Ixtapan de la Sal, ¿no? Así es. Entonces, uno se pregunta, ante estas circunstancias, pensando mal, el señor Enrique Peña Nieto, cuando va a su casa de Ixtapan de la Sal, va al mercado a comprar su mandado, urge, anda en la calle como cualquier otro ciudadano ante estas circunstancias, ¿no? Se va a echar sus heladitos ahí a los negocios que están vendiendo, va a Tenancingo a comprar sus florecitas. Es decir, la vida de los políticos también está trastocada con esto, porque imagínate un comando armado de la familia michoacana, etcétera, sabiendo que existen este tipo de personajes ahí. Además de tantos y tantos del gobierno del Estado de México, que siempre les ha gustado la zona, pues entonces el trastoque no solamente es para la población, como decía yo en mi anterior comentario, sino también para esta misma gente, ¿no? Yo sí lo veo, yo veo, claro, voy a hacer aquí un comentario que ayuda a dispensar la condición, ¿no? Mientras en Malinalco estaban Videgaray, estaban algunos de los exsecretarios de Enrique, estaba también Jorge, perdón, que fue secretario de Desarrollo Social. Estos vivían ahí. A raíz que se comporta esta situación del gobierno federal, muchos de ellos deciden dejar de vivir en el Estado de México, ¿no? Y entonces sus centros de recreación y sus refugios fueron abandonados, ¿no? El presidente Peña, viviendo en Madrid, pues no tiene ningún problema ni ninguna dificultad para ir al mercado, ¿no? Pero no tienen eso también ha contribuido a que se baje la guardia en estas zonas. Es decir, yo diría, como no hay personajes de gran peso, se baja la guardia, pero los que están sufriendo no son estos personajes de gran peso político, sino las familias que tenían y tienen sus casas, sus lugares de descanso, esos son los que están sufriendo los embates de esta delincuencia organizada, ¿no? O si no conoces la zona o si conoces la zona, también te vas a dar cuenta que hay personas que llegan, pero llegan también con sus, ahora se llaman, ¿qué? Autos, escolta, que traen su letrerito, autos escolta, ¿no? Y de esos hay mucho en la zona. Pero lo que te indica esto es que el gobierno del Estado no está metiendo atención a la zona. Cuando tú ves que, primero, no están los políticos importantes, y segundo, que los que llegan con carros escolta, quiere decir que la autoridad ha descuidado la zona, necesariamente. Bueno, pues este es el tema de ahí, pero quiero tomar el comentario que empezó Chusco, pero que lo encauzaste bien. Fíjate que ahora que está el tema de Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, en este revire de uno y otro,
El mismo Ricardo Anaya, que creo que en términos mediáticos como que va medio ganando esta batalla, al decirle, al retar, dijéramos, al gobierno Andrés Manuel, de que también averigüe a sus hijos, investigue, también hizo una presión hacia el lado del PRI, hacia el lado de los del gobierno de Peña Nieto. Y ya empieza a ver, nota que hablan de que ya van, al parecer, a buscar por lo menos a Videgaray, y que parece que ya por ahí andan, como dicen, cuídate Peña, que ya por ahí te andan buscando, diría, ¿no? Pareciera que también va a haber algún movimiento por ahí. ¿Tú cómo ves este tema con los mexiquenses perseguidos? Que digo, están Mira, en el marco del tema Anaya, el Pemex, el Obedrecht, etcétera, y la persecución política, ¿no? Pero particularmente estos mexiquenses que, como bien tú decías, les gustaba andar por Malinalco, Iztapan de la Sal y aquellos rumos. sí, mira, yo te voy a decir, tengo mis reservas. La semana pasada hubo dos notas en la prensa muy significativas sobre el caso de la relación Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Dos notas muy interesantes porque hablan sobre una última conversación hecha a principios de este mes, en la que se narra una plática de 5 minutos, en la que el presidente Peña le recuerda, y ese es un tema interesante, le recuerda a Andrés Manuel el pacto, ¿no? Y no tendría importancia la garantía de si te menciono el pacto o no te menciono el pacto, sino los elementos que hacen factible la garantía del pacto, ¿no? Y lo que hace factible la garantía del pacto es saber qué pruebas tienen y contra quién las tienen, ¿no? Entonces, eso se convierte en un tema interesante porque varios de los exsecretarios y subsecretarios del gobierno de Enrique Peña vivían aquí en Metepec y hoy están medio desaparecidos, ¿no? No aparecen en ese contexto, ni tampoco aparecen en términos de posiciones políticas, como si el grupo político los hubiera relegado, hecho a un lado en este momento. No digo que sea así, digo como si los hubiera hecho a un lado, pero definitivamente esta parte del Estado está desamparada, porque aparte ya no tiene a sus grandes capos políticos, ¿no? Yo lo vería así. Así que habría que repensar. Fíjate, yo estaba haciendo un análisis y te preguntaría, ¿quiénes son las figuras importantes de la legislatura del Estado de México en este momento a nivel federal? ¿No? Y ya las vas a ubicar rápidamente. O Ana Lilia Herrera o Laura Barrera. ¿Sí? Pero del equipo de hombres, la legislatura federal del Estado de México no tiene grandes figuras, ¿no? Como si hubiera un repliegue del grupo, no Atlacomulco, sino del grupo del Estado de México en general, ¿no? Es un tema interesante, porque esto te va a llevar
a pensar cómo se van a empezar a encuadrar el tema de las candidaturas al gobierno del Estado, ¿no? No te oigo, Lionel. Yo creo que si se llega a dar este movimiento político judicial, ¿no? Sobre Enrique Peña, sobre Videgaray, yo creo que sí habrá un impacto muy grande, porque habrá que decir que no sé qué porcentaje, pero obviamente un porcentaje muy alto de quienes acompañaron a Peña Nieto como gobernador estuvieron después en el gobierno federal, ¿no? Y hay una serie de enredos, ¿no? Que provocarían que dos o tres de ellos pudieran estar ciertamente nerviosos, ¿no? Ante, ante la caída de unos personajes políticos que fueron, aunque no nos guste aceptarlo, fueron protagónicos muy importantes de los últimos, pues en los últimos dos sexenios prácticamente, ¿no? El gobierno de Peña Nieto 6 años y los anteriores 6 años de él como gobernador. Entonces son 12 años de que este grupo político de Enrique Peña, al amparo del poder del Atlacomulco, se enquistó en las redes del gobierno federal, ¿no? Entonces, sí es, creo yo, grave para un grupo político que tus dos cabezas principales, en este caso Videgaray, que era, incluso fue su jefe de campaña, todos de recordar, de Peña Nieto para la presidencia de la República, que puedan ser señalados y que puedan ser en determinado momento eh, molestados, ¿no? Dijera yo. Entonces creo yo que es un tema que luego no vemos, pero son 12 años, ¿eh? Son 12 años que estuvieron esta gente en el poder y que no es menor los nexos que tuvieron, para bien o para mal, ¿no? Y en consecuencia, pues también deben haber buscado cómo protegerse, ¿verdad? Y quizá ahí está el chantaje con el gobierno actual, ¿no? Tengo información tuya, tú tienes información mía y vamos midiendo, ¿no? Pero aquí se juega también pues con la desesperación política que puede tener el presidente López Obrador, ¿no? Al ver que no le termina de salir muy bien la jugada de Anaya, igual puede buscar otra salida para decir, soy parejo. No, yo creo que así lo va a hacer. Acuérdate que hace poco, que será unos 3 meses, ante el simple rumor la simple rumor de que había investigaciones sobre uno de los secretarios del gobierno de Enrique Peña, falleció. No sé si recuerdas el caso. Y eso te indica el nerviosismo que hay en la clase política que convivió con el presidente Peña, ¿no? No solo ellos, yo creo que el tema está en quienes también fueron beneficiarios eh, de los actos de corrupción o no que se dieron en ese momento. Y me refiero a varias constructoras del Estado de México que estuvieron en ese tema, ¿no? De hecho, esta misma semana teníamos una demanda contra el que denunció los manejos para cambiar la deuda del Estado, ¿te acuerdas? Sobre la vía mexiquense, los derechos de cuotas, las cuotas, cómo se pagaron y cómo la compañía esta OHL pidió que se removara el contrato o la asignación debido a unos
ellos dicen malos cálculos, y entonces deciden ellos suspender, el gobierno decide suspender, y ya no es Peña, ya es este gobernador, deciden suspender las auditorías que se hacían sobre el manejo de las carreteras. Y te quiero decir que el manejo de las carreteras es un manejo importante de recursos que se iban de un lado a otro, ¿no? Con lo que quiero decir es, no solo hay presión sobre los que jugaron políticamente estos, sino hay presión sobre empresarios. Y no me extrañaría que en estos vaivenes que se dan, empiecen a caer algunos empresarios muy ligados al régimen de Peña Nieto, lo cual de alguna manera salvaría el pacto. No te toco tanto a tus funcionarios, pero toco a los beneficiarios del proyecto, ¿no? O por lo menos los socios del proyecto. Yo creo que va por ahí el juego, ¿no? Claro. Habría que estar atentos, pues entonces invitamos a quienes nos escuchan en estas charlas mexicanas a que le sigan la pista. El tema de, un poco encausado por el tema de Anaya, ¿no? También se ha dicho que al parecer el viernes están citando a Lozoya, aparentemente, ¿no? Hay que seguir esa pista, ¿no? Anaya, Lozoya, Videgaray, Peña Nieto y las repercusiones acá en el Estado de México, ¿no? Y habrá que ver las reacciones que van teniendo los partidos políticos también acá en el Estado de México, sobre todo pues para defender, dijéramos de alguna manera, al exgobernador en este caso, ¿no? Esa figura pues que es muy importante y que, insisto, el equipo de Enrique Peña Nieto tuvo 12 años el gobierno, que no se dice fácil, que no se dice rápido, que se dice rápido, pero no es tan fácil, ¿no? Tras bambalinas hablamos antes de entrar que hablábamos de la dificultad de los gobiernos o dirigir grupos. Pues este equipo de Peña Nieto dirigió 12 años a todos los mexicanos en la segunda parte y al estado más poblado del país. Entonces, no es cosa menor. Habrá que estarles ahí siguiendo la pista y bueno, vamos a ver qué sucede en este. Habrá que no perder la pista, eso es lo que es importante, no perder de vista qué está sucediendo ahí. Nada más para culminar este tema, el señor gobernador del estado acaba de anunciar, perdón, el señor gobernador acaba de anunciar que en febrero estará terminando la conexión del circuito mexiquense con el aeropuerto Felipe Ángeles, que es un tema muy importante, hay que dejarlo por ahí. ¿En febrero? En febrero. Bueno, Bueno, son los cálculos del señor gobernador, ¿no? okay. Y está dentro de la óptica esta de tratar de tener un arreglo, una componenda con el gobierno federal, ¿no? Porque si recuerdas, el gobierno federal se compromete a que en el mes de marzo estará terminando el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Sí, que ya Entonces, estamos hablando de muy pocos meses, ¿no? y de muy pocos tramos de carretera. Y de muchos problemas. El otro tema es que al día de hoy, hasta donde tenemos idea, todo lo que es ya el Estado de México, todo lo que es el Estado de México, ya está terminado el tren urbano, ¿no? Que también es una fuente para desahogar y darle viabilidad al tema de las interconexiones, ¿no? ¿Te refieres al de Toluca Observatorio? Así es. Ya el tramo en el Estado de México está terminado. Digo, también es una obra que lleva, no sé ya cuántos años, pero muchísimo. Ya hemos escuchado tantas promesas de que ya mero que pasa como, ahí viene el lobo, ¿no?
No, yo no me refiero a que lo vayan a terminar, yo no digo, lo que yo digo es que la parte del territorio mexiquense, y es que es importante, porque ha sido una obra fuera de tiempo y de costos muy duplicados. Y más que si van a cumplir el plazo o no van a cumplir, si arreglan el problema con el Distrito Federal y las comunicaciones que se deben dar ahí, el tema está en que por lo pronto las compañías del Estado de México que estaban metidas en esta tratan de finiquitar el asunto y sabemos muy bien por qué, ¿no? Bueno, indudablemente será una obra importante cuando se llegue a dar, ¿no? Y cuando esté. Ah, claro. Y bueno, ojalá que se resuelva también para acabar con esos embudos tan fuertes que hay aquí, ¿no? Oye, a ver, el tema, por ahí hay otro tema que es el de la amnistía en el Estado de México. La misma gente del tribunal dice que las cosas están no muy bien porque no le han agarrado la onda. Creo yo que en el fondo el problema es, salvo tu mejor opinión, que fue un error que el Poder Legislativo tenga mano para definir o predefinir a quienes pueden ser liberados. Este es un tema que todo el tiempo está circulando y no se termina de resolver. A ver, nosotros lo comentamos, Leonel, eh, cuando la ley de amnistía, y comentamos algunos temas interesantes, porque los señores legisladores abusivamente marcaron dos líneas. Se metieron primero sobre una línea de delitos, y te podría poner un ejemplo de estos delitos. Vamos a darle amnistía a quienes tienen el caso, a las mujeres que sean procesadas por aborto. A ver, espérame tantito. ¿Cuántas mujeres había en el Estado de México procesadas por esas causas? Y te podría decir que no había. En cambio, si hay gente, si hay personas procesadas por el tema de aborto, que no son mujeres, sino son hombres, porque sigue existiendo un tema que a veces nos olvidamos, que es el tema de violencia contra la mujer. Sí hay temas de violencia contra la mujer, y sí hay pavor entre las mujeres cuando se enfrentan a algunos salvajes en este tema. Pues la legislatura se le hizo muy fácil, y yo agarro el tema de decir, vamos a liberar a estos, aquellos, ¿sí? Pero como no sabemos cuántos hay ni cómo son, nos reservamos del derecho de decidir, y se acabó el tiempo y no tenían capacidad para decidir. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de decir de una manera muy sencilla. El poder legislativo no es el poder judicial. Así de fácil, así de sencillo. Y ni siquiera tuvieron la precaución. Aquí está cuando se legisla al vapor o al estilo de la 4T, y tuvieron que tener la precaución de dejarle la decisión final al Ejecutivo, que al final de cuentas es el encargado de ejecutar las cosas, ¿no? Y entonces se quedaron con una parte del pastel que ahora le van a endosar a la siguiente legislatura, y que te voy a decir, va a acabar por hacer de la ley de amnistía un enorme fraude para la población. Claro, porque mucha gente, pues en la grilla, que así hay que decirlo, en la grilla se le vendió que iban a resolver muchos problemas y la gente se esperanzó y terminaron pues, con un embudo, ¿no? Entre soy diputado y a la vez soy juez, ¿no? Y entonces hay una comisión ahí legislativa que tiene pues, facultades, ¿no? Para buscar la liberación de gente que aparentemente tiene problemas con la justicia o que el marco que ellos regularon le daba la opción, pero bueno, siempre hay la tentación
muy fuerte del poder ejecutivo de legislar, del legislativo de gobernar. Por ahí en el Estado de México están los famosos, los diputados que tienen materiales, ¿no? De la construcción, te acordarás, toda esa leyenda de toda la vida, ¿no? Pero también, ahora es interesante, ¿no? En esta legislatura, el legislativo le dio por ser poder judicial también, ¿no? Entonces hay una concepción, digamos, de, ¿cómo podemos llamarlo? De la estructura estatal, ¿no? Del Estado, no como Estado de México, sino como Estado, ¿no? Como esta figura jurídica, esta figura política, dijéramos que es el Estado. Hay una confusión de lo que es, ¿no? Entonces, con tal de salir en la nota y sacar adeptos, hago estos movimientos, ¿no? Y sobre el tema del aborto, nada más si me permite el comentario, yo siempre he dicho que el más beneficiado del tema del aborto y que no haya consecuencias es el hombre, el varón, siempre. Porque ¿cuántos jóvenes o adultos también irresponsablemente embarazan a las señoritas? Bueno, ya no son señoritas cuando quedan embarazadas, ¿verdad? Embarazan a las señoritas y cuando vienen el problema, son los primeros que dicen, oye, aborta. Y es facilísimo para el gañán, para el machito. Ah, pues ya abortó mi novia número 3, ¿no? Y al rato mi novia número 5, ah, pues aborta, ¿no? Y esto de hecho Exacto. aborta. Entonces, el más beneficiado es el miserable gañán que ha embarazado a la novia 3, la 5, la 7 y la 8, y muy fácilmente dice, ah, pues aborta, ¿no? Entonces, es irresponsable decir que el tema nada más es que es mi cuerpo lo que está en juego, ¿no? Con esa discusión que no vamos a entrar ahorita, pero creo yo que el tema de la amnistía nos da pie para pensar que hay que legislar con más profundidad y no puede ser tan ligero. Se termina beneficiando al gañán, al canijo, al machito, cuando se supone que se quiere resolver al revés el problema. Claro, pero yo pondré el acento, tienes razón todo esto, las definiciones legislativas siempre impactan a la población en toda su extensión. Y claro, evidentemente habrá grupos de más riesgo que otro, pero lo que yo te diría es, en esta legislatura que está por terminar, se dieron cosas aberrantes en términos de legislatura. Está la ley de amnistía, que independientemente de que el poder legislativo haga o no haga, qué enorme falta de capacidad legislativa para distinguir las cosas. Olvídate tú del tema de si los abortos, que si los delitos no juzgados, que el legislador al promulgar, al aprobar una ley de amnistía, deja esto en manos, tú lo sabes perfectamente bien, del Ejecutivo para que él ejecute las cosas. Y en este caso, no le dejó al Ejecutivo, se lo quedó él, pero no es el mismo, eso es la falta de criterio al legislar. Está la ley de identidad de género, que buena o mala, yo no me voy a poner a discutir ahorita el caso, lo hacen con tanta sencillez que lo único que generan son problemas para poder definir las facilidades y las condiciones en las que las personas toman esa decisión, buena o mala, pero toman esa decisión, y que el legislador libremente se le olvidó hacerlo. Y entonces le dio una gran apertura a una gran cantidad de cosas que finalmente va a tener otro problema, y ya lo hemos comentado, que habrá quienes cambien de género bajo la ley de identidad de género para eludir determinadas sanciones. Imagínate en el caso de un feminicida que de repente se convierta en un nuevo trans, ¿no? Esto es lo que la ley no previó, y esto es lo que los legisladores están dejando hacia el futuro.
Claro, porque vamos a pensar que es un violador, se cambia de sexo en el papel, pues, ¿no? Y va a decir, ¿cómo si yo soy mujer? ¿Cómo me acusan de violador, no? ¿Cómo si yo soy mujer? Oiga, pero usted se llama Pedro Pérez. No, soy mujer. Y entonces, cualquier situación, pues ya cae en el ámbito del lado femenino, entonces aprovecha los artículos de las leyes tal, tal y tal para su propio, Así es, pero por esa falta legislativa, ¿eh? Si de algo podemos acusar a la legislatura que está saliendo ahorita en este momento, es que fue omisa eh, en lo más elemental en la técnica legislativa. es que Y prometer reformas y escribir una idea rápido, pues eso lo podemos hacer tú y yo ahorita. De aquí a las 12 de la noche sacamos 3 leyes, ¿no? Pero sin revisar las consecuencias que tienen. pero te la voy a dejar de más fácil. Ok, ya cometió el error el legislativo y el ejecutivo al promulgarla. Es una omisión. Porque tú, dices, bueno, ya el poder legislativo hizo su tarea y el poder ejecutivo no se dio cuenta del tema, o como ha sucedido a lo largo de este proceso en el Estado de México, el ejecutivo ignoró el problema. Porque hay que decirlo claramente, ante este tipo, fíjate, sin juzgar la maldad de una ley, sin meterte a decir que era mala la norma, el proceso de técnica legislativa falló. Y a la hora de revisarla, quien la tiene que promulgar, también falla. Y ese es un tema de omisión muy grave, pero también es una falta grave en el proceso. Pero es que también es un tema de cálculo, también es un tema de cálculo político, Alfonso, porque la gente que nos escucha aquí en las charlas mexicanas sabrá que pues hay abogados, ¿no? Hay penalistas, hay ex magistrados, hay gente muy capaz en el gobierno del Estado. Ya hemos platicado alguna vez la pregunta mía de cómo tú veías a la clase dirigente y a los funcionarios y decías tú, y creo que bien, que es gente capaz, ¿no? Pero entonces no es un asunto de que no encuentren esos, vamos a llamarles esos hoyos en la norma. Es que también miden el problema político que implicaría que el gobernador vetara una de estas leyes. Y entonces dicen, pues mejor que se quede así, rogándole a Dios de que no pasen muchas cosas malas, y pues no lo hago, porque imagínate el escándalo de que el gobernador vete la ley del género ¿no? Entonces prefieren, creo yo, pues hacerse como que no pasa nada, ¿no? Totalmente cierto. Pero no puedes dejar de ver el panorama, ¿no? Donde dices, esta legislatura fue omisa en muchas cosas, pero en técnica legislativa, verdaderamente tuvo serias fallas. Si el gobierno del Estado aprovecha eso, bien o mal, ¿no? Pero son los legisladores. Y tú sabes perfectamente bien que los equipos de legislación tienen asesores y tienen equipos que te acaban de decir cuál es el procedimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, la ley se vuelve inaplicable. Eso es lo que sucede con la cultura, con la ley de amnistía, ¿no? Se vuelve inaplicable porque el legislador quiso ser también juez. Claro, es inaplicable como fue inaplicable el tema del Parlamento abierto, ¿no? Como fue inaplicable la teoría de que un foráneo sea el que legisle, o sea, inaplicable en el sentido de que no fue para bien, puede ser que un foráneo, en este caso de Texcoco, el senador Higinio, quisiera legislar, una Cámara de Diputados que quedó presa de los intereses de un grupo político único, ¿no? Que a su juicio hizo y deshizo,
Con algunas excepciones, por supuesto, hablamos aquí, ahora me recuerdo la ley que tenía que ver con los periodistas, etcétera, ¿no? Pero hay omisiones, ¿no? Hay muchas omisiones, además de lo que ya hemos dicho. Ahora que está el tema de la revocación del mandato, pues tampoco acá se dio que estaban obligados a hacerlo. Está atorada esa reforma acá. Entonces, pues, aunque todavía nos alcanza la semana que entra esta legislatura, pero así como que se están yendo a extraordinario, quizás los terminemos reprobando, ¿no? Así es. Te voy a hacer dos observaciones sobre el tema del senador Higinio. Y realmente para pensarse, porque puede suceder, ¿eh? Sus dos pretendidas intenciones de desaparecer los organismos de agua municipales y de desaparecer el DIF municipal, ¿no? Esto, se habla poco, pero tiene un fondo importante, ¿eh? No, no es poca cosa. No, claro. Me recuerda a un tema de un candidato hace muchos años que no sabía qué proponer y se le ocurrió proponer que en su municipio iba, que ya no iban a cobrar el agua y no iban a cobrar el predial, ¿no? Entonces le decían, oiga, pero pues ya sale mucha lana, ¿no? Dice, pues no importa, el chiste es que pues necesito proponer algo para que la gente Esté conmigo. vea que soy popular y que estoy pensando en ellos, ¿no? Y entonces, de repente me parece eso, ¿no? Con tal de disque bajar el gasto, se toman decisiones o se lanzan al ruedo iniciativas sin pensarlas mucho. El tema de la descentralización más bien la centralización de los organismos de agua nuevamente hacia el gobierno municipal, es un tema que merece muchísima reflexión porque requieren una cierta independencia para poderse manejar, ¿no? Y no estar dependiendo solamente de las arcas municipales, sobre todo los municipios de medianos a grandes, ¿no? Depender exclusivamente del dinero de la administración central municipal para los temas del agua es gravísimo, ¿no? Pero bueno, insisto, son temas que luego se legislan así nada más, ahí se va, como aventar unos dados, ¿no? Y cayó 7, entonces pues vamos a reformar la ley de la administración pública, pues, porque se nos ocurrió, entonces decimos, el diputado Alfonso, el diputado Leonel, dicen, bueno, pues ahora vamos a generar 20 secretarías en lugar de las 12 que hay, por decir algo, y no pensamos en la cuestión presupuestal, no pensamos en la burocracia que hay alrededor, no pensamos en todos los pendientes jurídicos, bla, 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 pero pues suena muy padre, ¿no? De 20 ya nada más van a quedar 12 secretarías. Entonces ese es un grave problema que es la demagogia que hay en la propuesta política, en la propuesta legislativa y en la falta de responsabilidad de quienes toman las decisiones legislativas y de veto. Sí, yo no dejaría de ver pendiente estas dos iniciativas o pretensiones de Higinio. Acuérdate que Higinio es un hombre persistente que aún con un grupo parlamentario disminuido tiene estas dos iniciativas que van en la misma línea de desaparecer los organismos autónomos. Ese es un tema importante, ¿no? Claro, porque va de sintonía con el jefe nacional en Palacio, ¿no? De que lo único que le importa es la cuestión de disque ahorrar dinero, aunque se echen a perder 1001 cosas, ¿no? Pero bueno, ya para... Aunque ¿Cómo? no lo... Exactamente, ¿no? Bueno, está el tema de que ya la reducción de los regidores y síndicos, ¿no? También ya está por entrar, que es un porcentaje absolutamente mínimo de ahorro, pero bueno, en fin. Entremos ahora ya en la parte final de nuestra charla mexiquense del día de hoy, 25 de agosto, Alfonso. Hay diferentes asuntos, por supuesto, que hay que seguir revisando, pero ya hace 8 días hablamos del tribunal que determinó cambios en los diputados. Hombre, ahora sí que, como si fuera fútbol, cambio en el equipo del PT, sale el varón, entra la dama, en el PAN, etcétera. Y hay en los tribunales un debate, y a la par de esto, ayer en el Consejo General del INE ya quedó resuelto también el tema de la representación proporcional,
terminaron 248 mujeres en lo federal y 252 hombres. Y al último momento, una consejera, Claudia Humphrey de nombre, pidió que se emparejara y quería quitarle 2 diputados varones para que quedara 250-150. En el Consejo General votaron en contra, pero nombro este contexto porque en lo local hay una, bueno, en lo local, trasladado a lo federal, hay una serie de impugnaciones de gente que quiere pues, un poco lo mismo, ¿no? Para emparejar más el Estado de México y que haya más mujeres y en consecuencia haya varones que pierdan su espacio. ¿Qué te parece este tema? ¿Qué reflexiones tienes al respecto? ¿Y crees que en el Estado de México termine pasando algo? Mira, yo creo que ya no. Sinceramente, ya te decía yo, hay bastantes impugnaciones, no creas que son poquitas. Aparte hay impugnaciones de toda naturaleza. Hay desde los que quieren reducir todavía el número de hombres, hay los que buscan colarse todavía al poder legislativo, pero yo creo que ya no se va a dar mucho el tiempo de esto. Lo que a mí me empieza a dar a pensar, y lo comentábamos hace un momento, es esta pretensión de las paridades. Ya el INE intenta hacer paridades para definir, por ejemplo, el año que entra 6 gobernadoras, 6 gobernaturas, 3 gobernadoras y 3 gobernadores, ¿no? En una actitud que reta a la democracia, y voy a poner un ejemplo. Supón tú que el INE determina que en 3 estados debe de haber mujeres y en 3 estados debe de haber candidatos hombres. Pero supongamos que los partidos tienen también la capacidad, y eso está libre, de poder en un estado designar hombre o mujer. Y podría darse el caso que con una determinación de esta naturaleza, en lugar de tener 6 gobernadores hombres, lleguemos a tener 6 gobernadoras mujeres, ¿no? Esta es la gravedad de una determinación de esta naturaleza. Yo creo que en el Estado de México, por el momento esto no va a suceder al día de hoy. Tendremos que ver si hay un proceso legislativo que llegue a definir este caso, ¿no? Pero al día de hoy no creo que pase. Claro, habrá que estar pendientes también de lo que empiece a suceder en enero con las y los regidores y regidoras y síndicos, porque también hay un asunto de que las planillas tenían que ir alternadas varón-mujer o dama-hombre, ¿no? Según el interés de cada partido político. Entonces habrá que ver en qué termina resultando, ¿no? Decíamos hace 8 días que habría que analizar y estudiar si finalmente hay algún beneficio particular para el género masculino o femenino cuando tienes mayoría o cuando tienes minoría, ¿no? Pero, pues son... Este es un tema que se está discutiendo ahorita en el tribunal, ahorita muchas de las impugnaciones están sobre cómo están constituyéndose las nuevas administraciones municipales, es decir, a través de los cabildos. Ese es el tema. El tema es de que volvemos al meollo. Las impugnaciones están muy sencillas. Oye, es de que ahora el cabildo no se va a constituir por la mitad de hombres y la mitad de mujeres, porque resultó que el partido X y el partido Z no traían el escalonamiento igual al que lo traía X, ¿no? Y entonces sucede
que entre X y Z hay dificultad para poder equilibrar los ayuntamientos. Es el tema de esto. Y entonces yo me hago una pregunta, ¿que el Tribunal Electoral va a cambiar la lista de los diputados, de los regidores, para darle paridad a los ayuntamientos? Es lo que se está discutiendo en este momento. Esta es la discusión que ahí está en el Tribunal Electoral del Estado de México. Y la reforma constitucional de la paridad total es lo mismo, ¿no? Te meten unos aprietos impresionantes, y yo decía, a lo mejor por eso la diputada de Morena, Goyaz, que hizo la iniciativa, pensó, dijo, ya sé, voy a hacer esta reforma para, si hay problema en los ayuntamientos y para que sea parejo, los varones, que si hace falta si hacen falta más mujeres, los varones van a cambiar de sexo para emparejarlo, y si faltan más mujeres, las mujeres van a cambiar de sexo. Es lo que no sabes tú, Alfonso. Mejor por ahí fue pensado, eso fue la estrategia, para que haya paridad, ¿no? En esa Con eso, locura. pero el tema es de que pensado o no pensado, lo que corre el riesgo es el voto. Lo que está en riesgo aquí es el voto. O sea, yo voté por una planilla, la gente no tiene en mente mucho cómo se eligen a los regidores, pero tú votas por una planilla. Y ahora resulta que esa planilla tiene que ser modificada para darle cabida al tema de la paridad, y eso es verdaderamente agresivo y verdaderamente injusto, ¿no? ¿Qué va a hacer el tribunal? ¿Cambiar el orden en que fueron designados los regidores? Probablemente sí lo hará, con las repercusiones políticas correspondientes, sí, incluso la probable rebeldía, enojo, molestia de los perdedores con sus propios partidos políticos, ¿no? Porque muchas veces esos que van en esos lugares son pues quienes dirigen el partido en sus municipios, ¿no? Quienes son la voz más o menos representativa de un partido, dijéramos. Así es. No sé, voy a inventar un partido Movimiento Ciudadano en un lugar donde solamente lograron un espacio, y por el género se lo van a cambiar. Cuando ese que va a la cabeza, pues de alguna manera por algo está en la cabeza de la lista, ¿no? No en todos lados hay sorteo para acomodarse los lugares. Entonces, exactamente. Entonces, este tema, además de lo que ya hemos dicho, del voto, que es fundamental, también atenta contra los liderazgos. Hemos dicho hasta el cansancio y escuchado que en la política y en todos los temas, pero que en la política hacen falta liderazgos. Pues esto los mata. El liderazgo que va avanzando lo mata porque pues no le tocó nacer varón o mujer. Sí, este es el tema. Yo volvería a decir, al momento de hacerse impugnaciones sobre la paridad, lo que estamos matando en primer momento, es el voto democrático. Y en un segundo momento, estamos matando la vida interna de los partidos. Olvídate de los liderazgos, de la vida interna de los partidos. ¿Cómo llegaron a construir esas listas? ¿Qué negociaciones hicieron con sus militantes? ¿Cómo votaron o cómo no votaron? ¿Cómo hicieron? Y de repente una figura externa a la vida de los partidos cambia toda la condición política del partido y de la comunidad donde fueron electos. Eso es importante. Incluso eso da para que en los partidos políticos hasta lo que te convenga no ser el más líder, sino te convenga ser de género básicamente femenino y ser como que el segundo lugar, ¿no? Porque el primero varón le van a quitar los espacios, pero entonces mejor busca ser el segundo femenino para tener un poco más de... Así es. O sea, qué desgracia que hayamos llegado incluso a esos temas, ¿no? Es decir, pues si eres varón, ¿para qué te peleas tanto por el primer lugar si te van a quitar, ¿no?
va a llegar una decisión del nivel nacional o estatal que van a decir, ¿saben qué? No sé, voy a inventar Tenancingo que estábamos nombrando hace rato. Ahora resulta Sí, que aquí la mujer fue la de tal, que era la del partido del PT, en la que más había trabajado, de lo que iba avanzando, pues resulta que en el PT estatal o nacional dijeron, no, pues en Metepec vamos a hacer que empiece la lista al revés, cambiamos el sexo, chin. Y a esa mujer que hizo liderazgo queda totalmente claro, abandonada. pero mira, sucede muy fácil. Yo te diría, donde compitieron mujeres, el segundo lugar en todas las listas, ¿sí? Vienen siendo hombres. Donde compitieron para presidentes municipales, ¿no? Pero si es Porque que solamente si todos los partidos hubieran puesto mujer. sí, por eso digo, donde compitieron mujeres para presidencias municipales, la lista viene así intercalada, ¿no? Donde compitieron hombres, la lista viene intercalada al revés, pero no en todos los lugares, ni en todo el proceso, esto fue simétrico. Entonces, un municipio pudo haber tenido candidatos hombres y mujeres. Ahora, ¿cómo le vas a dar paridad al cabildo, no? Y más con una reducción como la que te echaste. Por eso digo que está la ley que lo puede equilibrar, cambios de sexo y ya se equilibra. Muy bien. Es vamos a decir, es una opción. Es la última salida. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar estas charlas de hoy. Alfonso, muchas gracias. ¿Qué se queda en el tintero? ¿Qué está pasando en los grupos parlamentarios? No se ve movimiento, no se ve mucho movimiento en los diputados locales. Por ahí de repente en los Facebook y Twitter encontramos que alguno por ahí anda haciendo algunas cosas, pero realmente no hay mucho movimiento para este ya inminente cambio de legislatura. Yo creo que lo que habrá que ver es, en términos legislativos, cómo se va a constituir la, la dirigencia de la Cámara de Diputados. Quiénes van a ser los presidentes de las juntas y quién va a ser el presidente del Congreso. Y ahí veremos si empezaremos a medir las fuerzas, ¿no? Eso sí lo vamos a saber en la semana que entra y lo vamos a tener muy claro. Ese es un tema. El otro tema es, ya lo venía yo insistiendo, siguen sucediendo las tragedias en los municipios, pero las tragedias de tipo financiero. Los gobiernos están quebrados. Municipios que no te podías imaginar que tienen semanas de carencias, ¿no? En algunos no se recoge la basura, en otros están parados los carros, en otros no hay patrullas, en otros no hay servicios de internet. Fíjate, y no haber servicio de internet parecería una tontería. Todos los servicios que hoy se prestan en línea, yo creo que este tema hay que analizarlo. Ya habíamos hablado del tema de la luz también, los pagos de la compañía de luz y la percepción que hacen de los mismos, y es un verdadero problema. El problema de las finanzas municipales es un tema que siempre está presente y que hay que seguir atendiendo. Y bueno, vamos a terminar estas charlas entonces con un recuento, es decir que hay que estar pendiente del caso Obedrecht, Anaya, López Obrador, Peña Nieto, Villagaray. Por un lado hay que estar ahí revisando qué va a pasar con las posibles consecuencias en el Estado de México. Hay que ver en qué termina el tema de la ley de amnistía. Bueno, que no va a terminar, pero bueno, que sigue ahí atorado, ¿no? Vamos a ver A ver cómo fue en los últimos casos antes de irse. a ver a quién le dan el sí y a quién perdonan y a quién no perdonan, ¿no? Ver el tema de cómo termina funcionando la Guardia Nacional, que fue con el que empezamos, la Guardia Nacional allá en el sur del estado, que están pendientes. Y bueno, esto último que decíamos de las finanzas municipales y la composición de la Cámara de Diputados local, porque hay que recordarle a la gente más rápidamente que la Cámara de Diputados está prácticamente empatada entre Morena y sus aliados y el PRI, PAN, PRD y el gobierno del Estado. Entonces va a ser muy interesante saber
cómo va a quedar esa junta de coordinación política, cómo va a quedar la mesa directiva y las comisiones. Esperemos ya que se empiecen a mover para que haya más luces al respecto. Órale, Leonel. Así Gracias, lo dejamos. Alfonso. Un saludo para todos, muy amables. Igualmente.